Se jugó la fecha 21 de la Premier League este día miércoles y el Fulham ganó 2-1 al Chelsea. El primer gol lo marcó en el 59 Raúl Jiménez de cabeza. Y por supuesto nosotros tenemos en el radar a los jugadores mexicanos, especialmente esos que van a llevar la bandera goleadora en la próxima Copa del Mundo para la selección mexicana del Vasco Aguirre. Toño, te hemos convocado a propósito porque quiero arrancar contigo el Sí. análisis de lo que te dejó este partido y en especial que haya abierto la lata Raúl Jiménez. ¿Qué tal, Caro? Gusto saludarlos a todos. Fue un muy buen partido, ¿no? En general, del Fulham, que ha estado consiguiendo resultados importantes en las últimas jornadas. Y positivo para Raúl, porque es cierto, marca el tanto que le vimos de cabeza, ¿no? Que lo hace muy bien, pero también había ayudado a una jugada que terminó en gol y que después fue invalidada. No lo pongo a colación porque el fin de semana dio una gran asistencia y hace un par de jornadas había dado otra gran asistencia, ¿no? Entonces, Raúl me parece mostrándose en esa faceta que tiene, es un delantero muy completo. Tiene gol, pero a veces me parece que inclusive juega mejor lejos de la portería, juega mejor habilitando a sus compañeros. Y ayer lo vimos haciéndolo, ¿no? Y fijando a los centrales, y chocando, y aguantando la pelota. Y cuando tiene que ir a picar el espacio, lo hace y consigue justamente ese gran remate. Entonces, en la parte, fue un muy buen juego de un Chelsea, además viviendo un periodo de transición. Sí, había un momento en el cual había que tratar de hacerle daño al Chelsea, era justamente ahorita, ¿no? El Fulham entendía, me parece que si tal vez en otro lapso de la temporada te lo encuentras, aun con todo y que estés jugando en casa, el resultado puede ser adverso. Bueno, en esta ocasión, por lo que estaba viviendo el equipo de los Blues, había que tratar de jugarle, de irlo a atacar, de irlo a buscar. Y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que con este resultado, ¿no? Que les termina llenando de confianza en lo colectivo, permitiéndole seguir sumando de tres y además, pues a Raúl en la cuestión individual le sigue trayendo confianza. Sí creo que este lapso de las últimas tres jornadas en esta temporada en particular creo que es el mejor momento que ha estado viviendo Raúl Jiménez en el Fulham. ¿Estás de acuerdo, Caro, con Totalmente de esto? acuerdo, Caro. Yo creo que no exageramos cuando decimos que está viviendo el mejor momento después de mucho tiempo. Y además, los goles, por ejemplo, el gol de cabeza, todavía con la venda, ¿no? Recomendada por los médicos. Recordemos la fractura de cráneo que tiene Jiménez en el año 2020. Había muchas dudas si él podía volver a jugar el fútbol, si iba a poder llegar a ser de nuevo ese jugador. Y mira cómo 6 años después, con 34 años, parece que lo va consiguiendo. Ya había marcado un gol de cabeza el 27 de diciembre en aquel partido contra el West Ham United, minuto 85, de visita, suma y 3 puntos. Ante el Liverpool lo referenciaba bien Toño cuando da ese pase para que también marquen el primer gol ante el Liverpool. Dio una pelota en el palo en el partido contra el Crystal Palace. Entonces, no es una jugada aislada. Estamos hablando de un jugador que juega bien, que tiene la confianza de Marco Silva, de su entrenador portugués, que estamos hablando de un equipo que se está jugando cosas importantes, porque ahora con esto no solamente alcanza al Chelsea en la cantidad de puntos, sino que se pone apenas a un punto de puestos de UEFA Europa League. Entonces, todo parecen buenas noticias para Jiménez, con J, no con G. Exacto. Bueno, 14 de los últimos 17 goles de Raúl Jiménez en la Premier League han puesto al Fulham con ventaja de 1-0, incluyendo cada uno de sus últimos 8, 5 en esta temporada. Ahí está Jiménez con ese olfato de gol y no está fallando. Esas son buenísimas noticias. A poco menos de 6 meses para la Copa del Mundo, Richard. Sí, totalmente. Además que más allá de los buenos números que está teniendo Raúl Jiménez, algo que tiene que ser importante para un jugador, y más cuando eres jugador de un club como el Fulham, que no es un club grande en Inglaterra, es saber aprovechar los momentos y mantener una línea de constancia, esa constancia que de pronto al Chelsea se le quiebra con la salida de Maresca, después se te da un partido donde queda expulsado Cucurella y el camino se empieza a allanar para el desgaste del Chelsea. Jiménez es la clase de jugador que a estas alturas de su carrera, por inteligencia, por edad, por experiencia y por picardía, además por todas las cosas duras que le ha tocado vivir, es un jugador que sabe esperar los momentos. Hoy en día no es un atacante ansioso, no es un atacante que vive ansioso, no, todo lo contrario. Es un atacante muy inteligente, aparte de esa riqueza táctica que siempre ha tenido. Y es un jugador que en esta temporada creo que ese grado de madurez le está llevando a tener el temporadón que está teniendo en la Premier. Ciertamente no está en un equipo con el cual puedas brillar, pero estás logrando que el equipo
tenga las miradas posadas sobre ellos. Caro hablaba de un punto de diferencia de Europa League. A 3 puntos de Champions están. A 3 puntos de Liverpool están o sea, a 1 de Europa League y a 3 del torneo más importante a nivel de clubes que hay en el planeta. Entonces, está haciendo bien las cosas. El Fulham lo está haciendo muy bien, Raúl Jiménez, basándose en esa madurez para el momento que está viviendo el equipo y para lo que es este tramo de temporada para lograr sostener la constancia en su juego. Esos son argumentos que hoy en día tienen a Raúl Jiménez como uno de los jugadores más importantes, no solamente dentro del Fulham, uno de los jugadores más importantes con los que cuenta México de cara a la Copa del Mundo. Ajá, y ahí quería llegar, ¿no? A pensar en global, en todos los jugadores mexicanos que están en Europa, donde ubicamos a Raúl Jiménez, que tiene 6 goles en todas las competiciones, más que cualquier otro mexicano en una liga europea esta temporada. Así que, Toño, te pregunto, vemos esta estadística, vemos esto, ¿sabías qué? Y te digo, ¿Raúl es el mejor jugador mexicano actualmente? Sí, claro. Sí, a ver, y quiero arrancar diciendo esto, el culpable no es Raúl Jiménez, pero además estamos viendo una época muy flaca en el tema de los futbolistas mexicanos en Europa. Reitero, el menos culpable es Raúl y creo que inclusive si hubiera futbolistas en mejor momento, Raúl con lo que ha estado mostrando estaría muy cerca de la cima. Pero ya mencionaba hace rato, Caro, justamente a Jiménez con G, ¿no? Jiménez con G ni siquiera está jugando y habrá que ver si llega a la Copa del Mundo, ¿no? Edson Álvarez, ok, ha sido un jugador regular en el Fenerbahce, pero me parece que lejos, ¿no? De sus mejores momentos. Johan Vázquez es el futbolista más regular, ¿no? Jugando todos los minutos en temporada de Serie A con el conjunto del Genoa, ¿no? Es un buen zaguero central, pero me parece que no se aproxima en estos momentos a lo que está pasando con Raúl Jiménez. Luis Chávez lastimado en Rusia, César Montes también en Rusia, pero pues ahí un tanto perdido, ¿no? Julián Araujo jugando ahora en el Celtic, apenas lleva un partido, perdieron, el Celtic vive momentos complicados. O sea, es un periodo complicado para los futbolistas mexicanos en Europa. Con todo y eso, Raúl está aprovechando, entendiendo. A ver, Raúl Jiménez en Copas del Mundo no la ha pasado bien. Raúl Jiménez no llega ni a 120 minutos disputados en 3 Copas del Mundo. Ojo, ha sido convocado en las últimas 3, pero ahí estaba Uribe, ahí estaba Chicharito, ahí estaba Henry Martín. El Mundial pasado tal vez ni siquiera tuvo que haber ido Raúl porque físicamente no estaba bien. Y el gran pendiente que tiene es ser el referente del Tri. Y a cómo va la cosa en la selección mexicana ahorita, por la época de vacas flacas de la que justamente estábamos platicando, pues parece que todas las fichas están puestas en Raúl Jiménez, ¿no? Me parece que lo entiende bastante bien y por eso levanta la mano, responde en un equipo como el Fulham, ¿no? Marcos Silva debe estar feliz porque además su contrato acaba esta temporada y hay varios equipos importantes en Inglaterra que podrían tener un cupo para un entrenador muy capaz como lo es él y bueno, pues él feliz de que Raúl Jiménez le esté respondiendo con goles, ¿no? Se combinan las dos cosas, yo creo, Caro. Raúl anda muy bien y eso lo pone Ujú. alto en la lista del Power Ranking de los futbolistas mexicanos y el resto tampoco le está haciendo demasiada competencia. Caro, ¿está exagerando Toño? No, que no se resfríe, que no se nos resfríe Raúl Jiménez porque puede ser fatídico Sí, sí. para Javier Aguirre. Es que imagínate, Caro, que si no es él el 9, hoy quién sería Armando González, la hormiga de Chivas, a ver que tuvo una buena temporada. Henry Martín, fíjate que no es normalmente, todo el mundo sabe que a Javier Aguirre no le gusta y están rezando hoy para ver si sale de la lesión y se recupera con el América para ver si lo puede tener entre las opciones. Fíjate que Javier Aguirre se coló una supuesta conversación que tuvo Javier con Jiménez con G y le dijo, tú encárgate de estar sano, que independientemente de ello te llamo. Así son las necesidades que tiene el equipo mexicano. Entonces por eso el momento de Jiménez le cae como perla a esta selección mexicana, pero bueno, faltan 6 meses. Lo peor que puede pasar, no lo queremos decir, lo mejor es que siga en alza y hacia eso tiene que apuntar. Pero es que las vacas flacas están en el fútbol mexicano a la orden del día y por eso lo de un jugador de 34 años en el Fulham hay que destacarlo. Faltas tú, Richard, porque te hagan la pregunta si el mejor jugador mexicano en la actualidad es Raúl Jiménez y si es el 9 indiscutible del Tri para la próxima Copa del Sí, Mundo. solo sí. A ver, quizá Raúl Jiménez no lo teníamos tanto en la discusión, pero es que Raúl Jiménez, entre temas de lesiones, también vale decir
que no ha sido un jugador tan mediático o tan atractivo mediáticamente como el Chucky Lozano, por ejemplo, o el propio Chaquito Jiménez. Chaquito Jiménez hacía goles en la Eredivisie. Bueno, Chicharito ni se diga, Chicharito está a nivel mediático de Cuauhtémoc Blanco, podríamos decir. O sea, en el caso de Raúl Jiménez, fíjate que la carrera de Raúl Jiménez, más allá de las lesiones, ha sido muy constante. Lo de Chaquito Jiménez, una explosión en el Feyenoord, unas 2 muy buenas temporadas, y de pronto sale de ese torneo de la Eredivisie y va al fútbol italiano y ya no es la misma figura. Pero lo mediático siempre estuvo acompañando al Chaquito. Eso no sucede con Raúl Jiménez. Lo mediático que ha podido ser en su momento el Chucky Lozano lo acompañó prácticamente durante todo el periplo que estuvo en Europa. Eso no ocurre con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es un jugador que quizá no sea tan atractivo para lo mediático, pero para mí hoy indiscutiblemente es el mejor atacante mexicano. Y sí, debe ser el delantero titularísimo de la selección mexicana en la Copa del Mundo. ¿Estás de acuerdo, Toño? Sí, claro, por supuesto que estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Otra vez, no hay demasiada competencia. No, o sea, no sabemos cómo va a regresar Santi. Henry se ha venido a ver, el 2025 de Henry es muy malo y arranca el 2026 con más lesiones, ¿no? Los reportes indican el día de hoy que estaría volviendo hasta la jornada 5 y eso que también ya lo señalaba Caro hace rato, ¿no? Ni siquiera es del agrado del todo del Vasco Aguirre. Es más, en algún momento fue hasta medio señalado y había sido ya borrado de la selección mexicana. La Hormiga González habrá que ver, ¿no? El propio, me gustaba mucho cada que se empezaban a encender, ¿no? Ahí los fuegos artificiales alrededor de la Hormiga, era su propio entrenador el que decía, a ver, espérense, sí lleva 5 o 6 goles, pero pues, tranquilos, ¿no? O sea, el propio Milito era el que salía a apagar un poco el humo que empezaba a encenderse. Ángel Sepúlveda, que llegó a ser también considerado, ¿no? Un habitual en selección nacional, pues hoy da el paso a Chivas y hoy uno pensaría que va a ser el suplente de la Hormiga, entonces tampoco te deja muy bien parado. Entonces, el camino se le ha puesto a Raúl para que lo aproveche, ¿no? Después también hay otras cuestiones que habrá que considerar. Este equipo mexicano, se llame como se llame el centro delantero, genera muy poco, ¿no? O sea, yo en algún análisis que tuve hace poco tiempo con Jared Borghetti le pregunté así tal cual, Jared, ¿tú quisieras jugar en esta selección? Y pues Jared me dio a entender, o tal cual me dijo, porque no rehuyó a la respuesta y me dijo, pues la verdad es que no, porque genera muy poco, ¿no? Y te lo dice Jared Borghetti, que cuando tenía la pelota en el área normalmente la mandaba a guardar. Sí. Entonces, se llame Raúl Jiménez, se llame Santi Jiménez, se llame Hormiga González, se llame Henry Martín, se llame Ángel Sepúlveda, si el equipo no genera, pues no va a tener oportunidades de peligro, no va a tener oportunidades de marcar, ¿no? Lo injusto sería si en esta Copa del Mundo México tiene una baja productividad ofensiva que simplemente señalemos al centro delantero como el responsable. Un mal que ha tenido esta selección desde la etapa final del Tata Martino es que no tiene profundidad, es que no tiene llegada. Se acabó el Chucky, se acabó el Tecatito y se acabó la profundidad por fuera. Ya han intentado con Vega, ya han intentado con Huerta, ya han intentado con Quiñones, no, ya han intentado con el Piojo. Alexis. Tiene que trabajar en esa parte México, pero sí creo, por supuesto, sí, Alexis ahí ha estado, ¿no? Entonces, México tiene que encontrar una solución. Ahora, ¿qué tiene que hacer el 9 Raúl? Sí, la solución al problema mexicano está más fácil de encontrarse si el centro delantero titular se apellida Jiménez, ese Jiménez se escribe con J y se llama Raúl. Muy bien. El nuevo indiscutido del Tri, larga vida para Raúl Jiménez, que se extienda este gran momento que está viviendo con un Fulham que no se rendirá hasta por lo menos alcanzar puestos europeos. Según las proyecciones de Opta, Arsenal tiene un 88.7% de chances de salir campeón en la Premier League. Aquí sí que esto parece prácticamente sentenciado, pero cada club buscará sus objetivos propios y para Raúl Jiménez a nivel individual es seguir así, a tope, porque a la vuelta de la esquina hay una Copa del Mundo.